Alejandro se encontraba en su lujoso apartamento de Madrid, un lugar que había sido un refugio de felicidad y amor, pero que ahora se sentía como una prisión. Los altos ventanales ofrecían una vista espectacular de la ciudad, con sus edificios iluminados que danzaban como estrellas en la oscuridad. Sin embargo, para Alejandro, la belleza de esa vista era opacada por un profundo vacío en su corazón. Se apoyó en el cristal frío, sintiendo cómo la soledad lo envolvía. Era un hombre que había tenido todo: una esposa amorosa, una fortuna considerable y un futuro prometedor. Pero todo eso se desvaneció en el momento en que Martina, su amada esposa, falleció. La pérdida lo había dejado en un estado de ruina emocional y financiera. Sus negocios, que alguna vez florecieron, habían comenzado a caer en picada. Alejandro había perdido el rumbo, y la ausencia de Martina lo había dejado aturdido, como un navegante sin estrella en la noche. ¿Qué me ha pasado?, murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro. Recordó los momentos felices, las risas compartidas, y cómo solían soñar juntos sobre el futuro. Pero esos sueños se desvanecieron, y lo único que quedaba era un eco de su risa y la sensación de su abrazo. Se volvió hacia la habitación con la esperanza de encontrar en el espacio vacío un poco de consuelo, pero todo lo que vio fueron los recuerdos que aún lo atormentaban. La soledad se había convertido en su compañera constante, y Alejandro sabía que debía hacer algo al respecto. Necesito ayuda, pensó, y así, en un impulso de autopreservación, decidió que era hora de contratar a una nueva empleada doméstica. No solo necesitaba asistencia con las tareas del hogar, sino también alguien que pudiera traer un poco de vida a esa casa que se sentía tan oscura y vacía. En los días siguientes, Alejandro se sumergió en la búsqueda de alguien que pudiera ocupar ese lugar. Publicó anuncios, revisó currículos y finalmente decidió entrevistar a varias candidatas. Pero a pesar de las buenas intenciones, cada mujer que pasaba por su puerta parecía no encajar. Algunas eran demasiado frías, otras demasiado desinteresadas. La búsqueda se volvió frustrante y su desesperación creció. Finalmente, un día, recibió un mensaje de una joven llamada Teresa. Ella había crecido en un pequeño pueblo cerca de Madrid y había llegado a la ciudad en busca de oportunidades. Alejandro, intrigado por su historia, decidió organizar una cita para conocerla. Cuando Teresa llegó a su apartamento, Alejandro se dio cuenta de que había algo diferente en ella. Era una mujer sencilla, pero había una chispa de vida en sus ojos que lo cautivó inmediatamente. «Hola, señor Alejandro», dijo Teresa, con una voz suave y una sonrisa amable. «Gracias por darme la oportunidad de conocerlo». «Encantado, Teresa. Por favor, siéntate», respondió Alejandro, señalando un sofá de cuero que parecía tan desgastado como él mismo. Mientras ella se acomodaba, él no pudo evitar notar la frescura que emanaba de ella. Era como un soplo de aire fresco en su mundo estancado. «¿Por qué decidiste venir a Madrid?», preguntó Alejandro, interesado en su historia. «Mi familia no tiene mucho, y quería mejorar mis oportunidades», explicó Teresa, encogiéndose de hombros. «Siempre he soñado con una vida mejor, y pensé que aquí podría encontrarla». Alejandro asintió, reconociendo en ella una determinación que le había faltado desde la muerte de Martina. «Es valiente de tu parte. A veces, tenemos que arriesgarnos para encontrar lo que realmente queremos». Con el tiempo, Alejandro y Teresa comenzaron a trabajar juntos. Ella se movía por la casa con gracia, organizando y limpiando, mientras él se quedaba observando desde la distancia. Era extraño, pero la risa de Teresa y su energía juvenil comenzaron a llenar los vacíos que había dejado la ausencia de su esposa. Sin embargo, lo que Alejandro no esperaba era que, a medida que Teresa se establecía en su hogar, algo en ella comenzara a resonar en su memoria. Un día, mientras pasaba por la cocina, Alejandro notó un destello que provenía del cuello de Teresa. Se acercó, curioso, y se dio cuenta de que estaba usando un colar que le resultaba sorprendentemente familiar. Era una joya que había pertenecido a Martina, un regalo que ella había atesorado en momentos especiales. Alejandro se quedó paralizado, una oleada de emociones lo abrumó. ¿Cómo era posible que Teresa tuviera algo tan íntimo de su difunta esposa? ¿Teresa?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿De dónde sacaste ese colar? Teresa se giró, sorprendida por la intensidad de su mirada.
Oh, este es un regalo de mi abuela, dijo, intentando sonreír, aunque Alejandro pudo notar un leve temblor en su voz. Siempre lo he llevado conmigo. La confusión invadió la mente de Alejandro. El colar era indiscutiblemente el mismo que Martina había usado en su boda y en otras ocasiones especiales. No es solo un colar común, pensó, mientras su corazón latía con fuerza. Este colar tiene una historia. ¿Estás segura de que no pertenece a alguien más? Insistió, su voz más firme. Es muy parecido a uno que solía tener alguien muy cercano a mí. Teresa bajó la mirada, y Alejandro pudo ver que había algo que la incomodaba. Lo siento, señor Alejandro. No sabía que significaba tanto para usted, murmuró, su voz casi inaudible. Alejandro sintió un torbellino de emociones. La curiosidad se mezclaba con la desconfianza, y no podía evitar preguntarse si Teresa tenía algún vínculo oculto con su pasado. Mientras la observaba, una parte de él se sentía atraída hacia ella, pero la otra parte se preguntaba si había más en su historia de lo que ella había revelado. Tal vez sea solo una coincidencia, se dijo a sí mismo, pero la inquietud no se disipaba. La conversación quedó suspendida en el aire, llena de preguntas no formuladas y secretos a medio revelar. Alejandro sabía que tenía que descubrir la verdad, pero al mismo tiempo, sentía que la vida de Teresa podría tener un impacto más profundo en él de lo que jamás imaginó. Alejandro observaba a Teresa, que se movía con destreza y rapidez por la estancia, organizando los libros en la estantería y limpiando las superficies con un paño. Sin embargo, su mente estaba lejos de las tareas domésticas. El colar que brillaba en el cuello de Teresa era como un imán que atraía toda su atención. Era el mismo que había pertenecido a Martina, su difunta esposa. Con el corazón palpitante, decidió enfrentarse a ella. Teresa, dijo, intentando mantener la calma en su voz, necesito preguntarte algo. Ella se detuvo, sorprendida, y lo miró de reojo, sus ojos reflejando una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Sí, señor Alejandro. ¿Qué sucede? Respondió, mientras se secaba las manos en un trapo. Ese colar, comenzó él señalando la joya que colgaba de su cuello. Dime, ¿de dónde lo has sacado? Teresa tragó saliva, su expresión cambiando de la sorpresa a la inquietud. Se notaba que no esperaba esa pregunta. Oh, balbuceó. Es un regalo de mi abuela. Siempre lo llevo puesto porque me trae suerte. Alejandro frunció el ceño sin estar convencido. La historia no encajaba. Su abuela, con un susurro de incredulidad, se asomó a su mente. No recordaba haber oído nada sobre la familia de Teresa. No quiero ofenderte, pero... Continuó él, buscando las palabras adecuadas. Mi esposa, Martina, solía llevar un colar exactamente igual en ocasiones especiales. ¿No crees que es un poco extraño? El rostro de Teresa palideció, y ella dio un paso atrás, como si esas palabras la hubieran golpeado físicamente. No sabía, murmuró, el nerviosismo evidente en su voz. ¿No sabías? Replicó Alejandro, una mezcla de frustración y confusión en su tono. ¿Estás segura de que no hay nada más en esa historia? Le prometo, señor, respondió Teresa, con sinceridad en su mirada. No hay nada más, es solo un colar de familia. Alejandro sintió un torbellino de emociones en su interior. Quería creerle, pero algo no encajaba. La conexión entre el colar y su esposa, ahora más palpable que nunca, lo mantenía en un estado de alerta constante. Decidido a seguir indagando, se dio la vuelta y se dirigió hacia la ventana, dejando a Teresa en un silencio incómodo. Mientras miraba hacia el horizonte madrileño, las memorias de Martina comenzaron a inundar su mente. Recordó las ocasiones en que ella usaba ese colar. En cenas elegantes, en su boda, en momentos que debían ser eternos. Un nudo se formó en su pecho al pensar en cómo esa joya, que una vez simbolizaba amor y felicidad, ahora se convertía en un vehículo de desconfianza y dolor. ¿Te gustaría ver fotos de ella? Preguntó Alejandro, volviéndose de nuevo hacia Teresa, sintiéndose vulnerable. ¿Fotos? Repitió ella sorprendida. Sí, quizás puedas ayudarme a recordar más momentos juntos. Teresa asintió, pero su mirada era de incertidumbre. Alejandro se dirigió a una caja de recuerdos que había guardado en un rincón de su estudio.
Al abrirla, una oleada de nostalgia lo invadió. Sacó con cuidado un álbum de fotos, el cual había estado cerrado durante meses. «Aquí», dijo, abriendo el álbum en una página que mostraba a Martina radiante, con el colar adornando su cuello. «Esta fue nuestra boda». Teresa se inclinó hacia adelante, observando la imagen con atención. «Ella es hermosa», murmuró, sin poder evitar sentirse conmovida. Alejandro sonrió, aunque el dolor seguía presente. Era todo para mí», dijo él, su voz temblando levemente. Las palabras de Alejandro resonaron en el aire. Teresa, sintiendo el peso de la tristeza de su empleador, se sintió impulsada a acercarse. «Se nota cuánto la amabas», dijo, su voz suave. «A veces el amor no se va, solo se transforma». Alejandro la miró, sorprendido por su empatía. Había algo en Teresa que lo hacía sentir cómodo, a pesar de la tensión entre ellos. Era extraño, pero la conexión que comenzaba a formarse entre ellos era innegable. «Quizás», respondió en un tono reflexivo, «pero a veces el amor trae consigo secretos que no queremos enfrentar». Teresa lo observó, cuestionando lo que había dicho. En ese momento Alejandro se dio cuenta de que su vulnerabilidad podía ser un puente o un abismo entre ellos. A pesar de su desconfianza, había una parte de él que deseaba conocer a Teresa más allá de su papel como empleada. Pero la sombra del colar lo seguía persiguiendo. «Debo admitir que...», comenzó Teresa titubeando. «A veces me siento fuera de lugar aquí. Todo esto es tan diferente de mi vida habitual». Alejandro se giró hacia ella, su curiosidad despertada. «¿A qué te refieres?», preguntó. «Crecí en un pequeño pueblo, donde las cosas eran más simples. Nunca imaginé que trabajaría para alguien como tú», respondió Teresa bajando la mirada. «¿Y cómo es tu pueblo?», preguntó Alejandro, sintiendo que había una historia que merecía ser contada. «Es tranquilo. La gente se conoce, no hay secretos, la vida gira en torno a la familia y la comunidad, pero siempre quise más. Quería ver el mundo, conocer cosas nuevas», confesó, su voz llena de anhelos. Alejandro sintió un atisbo de conexión. A pesar de sus diferencias, ambos parecían buscar algo más en sus vidas. «A veces el mundo puede ser un lugar solitario», dijo él, recordando su propia soledad. «Pero aquí estamos, intentando encontrar nuestro camino». Teresa lo miró, y por un instante, Alejandro vio en sus ojos una chispa de comprensión. Sin embargo, la sombra del colar seguía acechando en la parte posterior de su mente. A pesar de la conexión que estaban formando, había un hilo de desconfianza que no podía ignorar. «Espero que puedas encontrar lo que buscas aquí, Teresa», dijo tratando de desviar el tema. «Pero todavía me preocupa el colar». Ella asintió, sabiendo que la conversación no había terminado. La tensión seguía presente, pero había un entendimiento tácito entre ellos. Algo en el aire había cambiado, y aunque Alejandro todavía no confiaba plenamente en ella, había algo que lo atraía hacia Teresa, algo que lo impulsaba a descubrir más sobre su vida y su pasado. La noche se acercaba lentamente, y mientras las luces de Madrid comenzaban a parpadear, Alejandro sintió que, de alguna manera, su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. La incertidumbre lo envolvía, pero había un destello de esperanza en la posibilidad de que tal vez Teresa podría ser la clave para enfrentar sus propios demonios y descubrir verdades ocultas sobre su pasado. Alejandro se sentía inquieto, como si un nudo le oprimiera el estómago. Tras el descubrimiento del colar que perteneció a su difunta esposa, la vida cotidiana había tomado un giro inesperado. El brillo del collar en el cuello de Teresa no solo evocaba recuerdos de Martina, sino que también sembraba la semilla de la duda en su mente. No podía dejar de preguntarse quién era realmente Teresa y qué secretos escondía. Un día, mientras Teresa limpiaba la biblioteca, Alejandro decidió que era hora de investigar. Se sentó frente a su computadora portátil y comenzó a buscar información sobre ella. No sabía por dónde empezar, pero una búsqueda rápida reveló que Teresa era originaria de un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, llamado Villanueva de la Cañada. La curiosidad lo llevó a explorar más. ¿Qué tipo de vida había llevado? ¿Por qué había dejado su hogar para venir a la ciudad? Mientras navegaba por la web,
encontró un par de artículos sobre su pueblo. Era un lugar pintoresco, rodeado de naturaleza, donde la vida transcurría con calma. Sin embargo, Alejandro sabía que la realidad de muchas personas que provenían de allí no era tan sencilla. Con cada clic, sentía que se acercaba más a la verdad sobre Teresa, pero también a sus propios fantasmas. ¿Qué estás haciendo, Alejandro?, preguntó Teresa, interrumpiendo sus pensamientos. Su voz suave lo sacó de su trance. Solo investigando un poco sobre el pueblo de donde eres, respondió él, tratando de sonar casual. Teresa arqueó una ceja, mostrando una mezcla de sorpresa y desconfianza. No hay mucho que investigar. Es un lugar pequeño, donde todos conocen a todos. No hay nada emocionante allí, dijo con una risa nerviosa. Alejandro notó que su expresión se tornó seria al mencionar su hogar. Pero debe ser un lugar especial para ti, insistió Alejandro, decidido a conocerla mejor. ¿Por qué decidiste venir a Madrid? Teresa vaciló antes de responder. Alejandro podía ver la lucha interna que había en ella, como si estuviera decidiendo cuánto debía revelar. Vine en busca de oportunidades, como muchos otros. Mis padres no tenían recursos y pensé que aquí podría hacer algo mejor con mi vida, dijo cruzando los brazos, como si intentara protegerse de un ataque. ¿Te llevabas bien con tus padres?, preguntó Alejandro, sintiendo que había tocado un tema delicado. Digamos que no fue fácil. Siempre luchamos por lo básico. Mis padres trabajaban duro, pero nunca fue suficiente. Teresa miró hacia el suelo, como si los recuerdos la abrumaran. Así que decidí que era hora de cambiar mi destino. Alejandro sintió una punzada de empatía. En su mundo de lujos y excesos, le costaba imaginar la lucha diaria que muchas personas enfrentaban. Quizás había más en Teresa de lo que inicialmente había creído. Eso requiere mucha valentía, dijo con sinceridad. No todos tienen la fuerza para dejar todo atrás. Teresa levantó la mirada, y por un momento, Alejandro vio una chispa de admiración en sus ojos. A veces, uno no tiene otra opción, respondió ella con una sonrisa triste. Pero estoy aquí ahora. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. El silencio se instaló entre ellos, cargado de nuevas sensaciones. Alejandro se sintió atraído por la determinación de Teresa, por la forma en que hablaba de sus sueños, a pesar de su pasado complicado. Sin embargo, la sombra del colar seguía acechando en su mente. Más tarde esa noche, mientras cenaban juntos, Alejandro no pudo evitar preguntarle más sobre su vida. ¿Y qué sueñas con lograr aquí en Madrid?, inquirió, mientras servía un poco de vino en sus copas. Quiero abrir mi propio negocio, algo que me permita ayudar a otros, respondió Teresa con una luz en sus ojos. Siempre he querido ayudar a las personas que, como yo, tienen dificultades. Tal vez un pequeño café o una tienda de artesanías. La pasión en su voz era contagiosa y Alejandro se sintió fascinado. Pero a pesar de su creciente atracción, no podía deshacerse de la inquietud que le producía el colar. Eso suena maravilloso. La gente necesita más personas como tú, comentó, intentando ser alentador. Gracias. Pero por ahora solo me concentro en este trabajo, dijo Teresa, bajando la mirada nuevamente. Es difícil pensar en el futuro cuando el presente es tan incierto. Alejandro asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Su propia vida estaba marcada por la incertidumbre y la idea de abrir su corazón a alguien más parecía aterradora. ¿Nunca piensas en volver a tu pueblo?, preguntó, tratando de sondear más sobre sus raíces. A veces, pero honestamente no creo que sea el lugar para mí ahora, contestó Teresa, su voz un susurro. Las cosas han cambiado, he cambiado. Alejandro se quedó pensando en esto mientras miraba a Teresa. Había algo en su mirada que le decía que había más en ella de lo que mostraba. La complejidad de sus vidas entrelazadas comenzaba a revelarse, pero la desconfianza seguía siendo un obstáculo. La noche avanzó, y cuando estuvieron por terminar la cena, Alejandro decidió romper el silencio que se había formado. Teresa, hay algo que debo preguntarte, comenzó, sintiendo que su corazón latía más rápido. ¿Por qué llevas ese colar? ¿Qué significa para ti? Teresa se tensó al instante,
Sus ojos se oscurecieron y Alejandro sintió que había tocado un tema prohibido. «Ya te he dicho que es un regalo de mi abuela», replicó, su voz un poco más alta de lo habitual. «Lo sé, pero hay algo más. Lo siento. No puedo evitar sentir que hay una conexión entre ese colar y mi esposa, Martina», admitió Alejandro, sintiendo que la sinceridad era su única opción. Teresa lo miró fijamente. La tensión en el aire era palpable. Alejandro podía ver su lucha interna, el dilema entre la verdad y la protección de su secreto. «No sé qué más decirte», respondió finalmente, casi en un susurro. «Es solo un colar». Alejandro se sintió frustrado. La noche había tomado un giro inesperado, y aunque había querido conocerla más, sentía que había una muralla entre ellos, una barrera que no podía cruzar. Sin embargo, la atracción que sentía por Teresa seguía creciendo, y la incertidumbre de su pasado lo mantenía alerta. ¿Quién era realmente ella? ¿Y qué secretos guardaba tras esa sonrisa amable? Alejandro se había decidido a preparar una cena especial para Teresa. Aunque la relación entre ellos había sido inicialmente profesional, en las últimas semanas había comenzado a sentir una conexión que iba más allá de la mera convivencia. La casa, que antes le resultaba fría y vacía, ahora vibraba con la energía de Teresa, quien había traído consigo un rayo de sol a su vida gris. Mientras organizaba la mesa, Alejandro no podía evitar recordar el colar que había visto en el cuello de Teresa. Era un objeto que lo había seguido en sus pensamientos, un eco del amor que había perdido. Sus dedos, al tocar los platos de porcelana, se sentían pesados, como si llevasen el peso de su pasado. Cuando Teresa llegó a la cocina, vestida con un sencillo vestido azul que resaltaba su figura esbelta, Alejandro sintió un nudo en el estómago. La sonrisa de ella iluminaba la estancia, y por un instante, él se olvidó de sus inseguridades. «¿Qué estás preparando, Alejandro?», preguntó Teresa, acercándose a la mesa con curiosidad. «Una cena especial», respondió él, intentando sonar despreocupado. «Espero que te guste la pasta». «Me encanta la pasta. Es uno de mis platos favoritos». Sonrió, y Alejandro se sintió aliviado. La cena avanzó entre risas y anécdotas. Teresa había compartido historias sobre su infancia, sus sueños y su familia, mientras Alejandro, sorprendentemente, se fue abriendo. Habló sobre Martina, sobre cómo ella había sido su compañera, su amor, y cómo su muerte había dejado un vacío irreemplazable en su corazón. «A veces siento que estoy perdido, Teresa». Su voz se quebró un poco. «La vida que conocía ha desaparecido, y no sé cómo encontrar el camino de vuelta». Teresa lo miró con ternura, sus ojos brillando con comprensión. «No tienes que llevar ese peso solo», dijo acercándose un poco más. «Todos enfrentamos pérdidas y cambios, es parte de la vida, pero también hay oportunidades para volver a empezar». «¿Y si no puedo?», preguntó Alejandro, sintiéndose vulnerable. «La vida siempre nos da segundas oportunidades, Alejandro. A veces, solo tenemos que estar dispuestos a verlas». Esa noche, la conexión entre ellos se hizo palpable. Las palabras fluyeron con naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. Pero mientras conversaban, un pensamiento persistente asomaba en la mente de Alejandro. El colar. Era una sombra que se cernía sobre su corazón, y su curiosidad por el origen de aquel objeto no hacía más que crecer. Después de la cena, Alejandro se ofreció a llevar los platos a la cocina. Mientras lo hacía, no pudo evitar mirar a Teresa, quien estaba limpiando la mesa con una sonrisa. «Teresa, hay algo que me gustaría preguntarte», dijo finalmente, sintiéndose decidido. Ella lo miró, un destello de inquietud cruzando su rostro. «¿Sobre el colar?», preguntó, casi en un susurro. «Sí. ¿Por qué lo llevas?». Teresa se quedó en silencio, su expresión cambiando rápidamente. Alejandro notó un leve temblor en sus manos mientras se pasaba un mechón de cabello detrás de la oreja. «Te dije que es un regalo de mi abuela», respondió, con un tono que sonaba como una defensa. «Lo sé, pero...». Alejandro respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Ese colar era de mi esposa. Martina lo llevaba en ocasiones especiales». La mirada de Teresa se tornó seria, y Alejandro pudo ver que había algo más detrás de sus ojos. «No sabía que pertenecía a ella», dijo, su voz temblando.
Lo siento, no quería causarte dolor. No me duele el colar, Teresa. Me duele no saber la verdad. Alejandro se acercó un poco más. ¿Por qué lo llevas? Ella bajó la mirada, como si las palabras se le hubieran perdido en la garganta. No estoy lista para hablar de eso, murmuró, y Alejandro sintió una punzada de frustración. ¿Por qué no? Insistió, sintiéndose cada vez más inquieto. Si hay algo que no entiendo, necesito saberlo. Es complicado, respondió Teresa alzando la vista. No puedo simplemente... Complicado o no, merezco saberlo. Su voz se tornó más firme. No puedo seguir adelante sin entender. El silencio se hizo pesado entre ellos, y Teresa finalmente se apartó, cruzando los brazos como si intentara protegerse. Alejandro sintió que la distancia emocional que habían cerrado en la cena comenzaba a abrirse de nuevo. No quiero que esto se convierta en un conflicto, dijo intentando suavizar su tono. Solo estoy buscando respuestas. Y yo no tengo todas las respuestas, respondió ella, su voz un susurro lleno de tristeza. A pesar de la tensión, Alejandro se sintió atraído por la vulnerabilidad de Teresa. Había algo en su fragilidad que resonaba en él, una conexión que iba más allá de lo físico. Pero el colar seguía siendo un obstáculo entre ellos, como un espectro que se interponía en su camino. En ese momento, Alejandro decidió que necesitaba más claridad. Mientras Teresa se perdía en sus pensamientos, él se levantó y caminó hacia la estantería donde guardaba fotos de su difunta esposa. Sus dedos recorrieron las imágenes, hasta que se detuvieron en una foto en particular. Martina, radiante, usando el colar que ahora adornaba el cuello de Teresa. Su corazón dio un vuelco. Era una imagen que capturaba su esencia, y en ese instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. «Teresa», llamó, volviéndose hacia ella. «Mira esto». Ella se acercó. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la foto. «No puede ser», susurró, su voz temblando. «Es Martina. Y ese colar», dijo Alejandro, su voz firme. «¿Qué significa esto para ti?» Teresa se quedó en silencio, su mirada fija en la imagen. Alejandro sintió que la tensión entre ellos alcanzaba su punto máximo. No podía dejar que se escapara sin una respuesta. «Necesito que me digas la verdad», dijo, su voz resonando con determinación. «¿Por qué llevas el colar de mi esposa?» Teresa respiró hondo. Su expresión se tornó seria, como si finalmente estuviera decidida a abrirse. Pero, en lugar de eso, un velo de tristeza cubrió su rostro. «Alejandro, yo...» Sus palabras se detuvieron, y en ese momento, Alejandro supo que estaba a punto de cruzar una línea que podría cambiar todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos estaban atrapados en un momento en el que las revelaciones parecían inminentes, pero el miedo a la verdad aún mantenía a Teresa en una prisión emocional. Alejandro se sintió impotente, como si estuviera ante un abismo del cual no sabía si podría regresar. Teresa se encontraba no pequeno escritorio de Alejandro, o coração acelerado e os olhos marejados. O ambiente, embora luxuoso, parecia sufocante. As paredes, adornadas com obras de arte e fotografias de momentos felizes, contrastavam com a tristeza que se acumulava dentro dela. Alejandro a observava, confuso e angustiado, enquanto tentava entender a complexidade daquela mulher que, de repente, se tornara o centro de sua vida. «Teresa, por favor, só me diga a verdade. De onde você conseguiu esse colar?» Alejandro perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz traiu a frustração que o consumia. O colar brilhava como um farol, lembrando-o de Martina, sua falecida esposa, e da dor que ainda carregava. «Es é o colar de Martina. Por que lo tienes?» Teresa respirou fundo, a pressão em seu peito se intensificando. «No puedo decir-te», respondeu, a voz tremendo. «Es algo muito personal. Não quero que penses que estou tratando de julgar contigo». «Julgar comigo?» Alejandro se levantou, sua cadeira rangendo sob o movimento. «Você não entende, Teresa. Este colar é tudo o que me resta dela. Cada vez que eu olho para você, vejo um pedaço do meu passado. Se você não me disser a verdade, eu não poderei confiar em você». Ela secou as lágrimas com a ponta dos dedos, tentando reunir coragem.
Eu tampouco quero perder tu confiança, pero minha família, minha história, não é fácil de contar. Ela hesitou, lutando contra a vontade de desabafar, mas sentiu que a situação a estava consumindo. Minha abuela me deu este colar. Ela sempre dizia que era um símbolo de esperança, de amor. Nunca pensei que poderia significar tanto para alguém mais. Teresa, você não entende. Para mim, não é apenas um objeto. É um lembrete constante do que eu perdi. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Alejandro se aproximou, seu olhar penetrante fixo no dela. Se você não me contar a verdade, eu não sei se posso continuar com isso. Eu não posso viver em uma mentira. Ela olhou para baixo, os pensamentos se agitando em sua mente. A verdade a atormentava, e ao mesmo tempo, ela tinha medo de revelá-la. Alejandro, por favor, escúchame. No tengo malas intenciones. Vine a Madrid buscando una nueva vida. No quería que esto se convirtiera en un conflicto entre nosotros. ¿Nueva vida? A incredulidade na voz de Alejandro era palpável. Você acha que pode se esconder atrás de uma nova vida enquanto carrega um segredo que pode me destruir? Eu não posso. Não posso confiar em você assim. A tensão entre eles cresceu e a sala pareceu encolher em volta deles. Teresa sentiu que a raiva de Alejandro a sufocava, mas também sentiu que ele tinha razão. Não estou tratando de esconder-me. Quero ser honesta contigo, pero necessito tempo. Mi família, mi passado são coisas que não puedo compartilhar assim como assim. Tempo? O que você precisa é de coragem, Alejandro disse, sua voz aumentando ligeiramente, ressentimento e dor transparecendo em suas palavras. Eu pensei que você era diferente, mas agora me sinto traído. Como posso continuar sabendo que você tem algo a esconder? Não me traiciones. Estou aqui porque quero ajudar, porque me importa. Luxo todos os dias por salir adelante. Não quero que isto destrua o que estamos construindo. Teresa sentiu o peso das palavras, a verdade se acumulando em seu peito, mas a hesitação a impedia de se abrir completamente. Construindo? O que estamos construindo, Teresa? Uma relação baseada em mentiras? Alejandro se afastou, correndo uma mão pelo cabelo em desespero. Ele sentia que tudo o que acreditava estava desmoronando. Eu não posso viver assim. Se você não pode ser honesta comigo, então talvez seja melhor que você vá embora. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Teresa sentiu o chão se abrir sob os pés. No digas eso, Alejandro. No quero ir-me. Quero que confies em mim. Quero que entiendas que estou lutando por minha própria vida. Ela se aproximou dele, a vulnerabilidade em seu olhar sendo um apelo silencioso. Te prometo que te direi a verdade. Solo necessito que me des uma oportunidade. Alejandro hesitou. O olhar dela, cheio de desespero e sinceridade, fez seu coração vacilar. Oportunidade? Para quê? Para me machucar mais? Ele estava dividido entre o desejo de acreditar nela e a dor que o colar representava. Por favor. Teresa implorou, sua voz quase um sussurro. No soy la mujer que piensas. No estoy aquí para hacerte daño. Necesito tiempo para explicarte. Es solo que mi historia está entrelazada con la de tu esposa, y eso es algo que no puedo revelar así como así. Entrelazada? Alejandro repetiu confuso. O que você quer dizer com isso? A voz de Teresa falhou, e as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Soy parte de um passado que não puedo cambiar. Tu esposa, Martina, ella foi parte de mi vida de uma maneira que não puedes imaginar. A revelação fez o coração de Alejandro parar. O que você está dizendo? Você a conhecia? Sí, pero no como crees. Nunca quise que esto sucediera. Nunca quise que te doliera, Alejandro. Ela se afastou um passo, como se o peso da verdade estivesse quase insuportável. Você precisa me contar tudo, Alejandro exigiu, seu tom de voz mais sério. Se você realmente tem algo a ver com Martina, então você tem que ser honesta. O que você sabe? Teresa se virou, os olhos cheios de lágrimas, mas também de determinação. Ela foi parte de minha vida, Alejandro. Antes de que viniera a Madrid, nuestra familia estaba unida de una manera que no puedes imaginar, y el collar es un recordatorio del amor que perdimos. A confusão tomou conta de Alejandro. Perdimos? O que você quer dizer com isso? Eu não entendo. Es una larga historia, pero lo que puedo decirte es que Martina no era solo tu esposa.
También era parte de mi historia, de mi dolor, de mis pérdidas. A voz de Teresa tremia, mas había una fuerza en sus palabras. Necesito que me escuches. No quiero que esto termine con una pelea. Quiero que entiendas por qué estoy aquí. Alejandro sentiu uma onda de emoções. A raiva e a dor estavam se entrelaçando com uma curiosidade angustiante. Então você tem um segredo sobre ela. Você precisa me dizer agora, antes que tudo isso se torne insuportável. Te prometo que te diré todo, pero necesito que me des um momento. Necesito que me escuche sin juzgarme. Lo que sucedió en el pasado no es solo un capricho. Es algo que ha marcado mi vida y ahora la tuya. Alejandro respirou fundo, sentindo a intensidade do momento. Está bem, estou ouvindo, mas se você me mentir de novo, não sei se conseguirei lidar com isso. Lo sé, Teresa disse mais calma agora. E no quero que esto se convierta en un conflicto. Solo necesito que entiendas que todo está conectado de una manera que nunca imaginaste. Enquanto as palavras flutuavam entre eles, Alejandro percebeu que a verdade poderia ser mais dolorosa do que a mentira. Mas, por outro lado, ele estava disposto a ouvir, a explorar o que aquela conexão significava, mesmo que o medo o consumisse a cada palavra que Teresa estava prestes a revelar. Teresa respiró hondo, sintiendo que el aire pesado de la habitación se llenaba de tensión palpable. Alejandro, con la mirada fija en ella, parecía a punto de explotar en un torrente de preguntas y emociones. La conexión inesperada entre ellas, que había estado latente en el aire, ahora se desbordaba como un río descontrolado. No puedo seguir con esto, dijo Teresa finalmente, su voz temblando mientras luchaba por articular sus pensamientos. Hay algo que necesitas saber sobre Martina, algo que cambiará todo lo que crees saber sobre ella. El rostro de Alejandro se tornó pálido, sus ojos se entrecerraron y una sombra de preocupación cruzó su expresión. El colar que colgaba del cuello de Teresa parecía brillar aún más intensamente a la luz tenue del salón, y Alejandro sintió que su corazón latía desbocado. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Cómo puedes saber algo sobre ella? ¿Quién eres realmente? Soy alguien que conoció a Martina de una manera que tú nunca imaginaste, respondió Teresa, con lágrimas en los ojos. Ella no era la mujer perfecta que tú pensabas. Tenía secretos, y uno de ellos está relacionado conmigo. Alejandro se pasó una mano por el cabello, sintiéndose abrumado. La revelación de Teresa era como un golpe en el estómago. Su mente corría, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que, de repente, se había vuelto mucho más complicado. ¿Qué tipo de secretos?, exigió, su voz aumentando de intensidad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué apareciste en mi vida con ese colar? Teresa se acercó un poco más, su mirada fija en él. Había una determinación en su expresión que lo sorprendió. Porque tenía miedo, Alejandro. Miedo de tu reacción, miedo de perderte. Pero ahora ya no puedo quedarme callada. El colar... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. El colar era un regalo de mi madre, pero también tiene una historia que se entrelaza con la de Martina. Alejandro sintió que su corazón se hundía. Se acercó a ella, buscando en sus ojos la verdad que tanto necesitaba. ¿Qué historia?, preguntó, su voz ahora un ruego. Por favor, dímelo. Teresa respiró hondo y comenzó a hablar, su voz temblorosa pero firme. Cuando era joven vivía en un pequeño pueblo cerca de Madrid. Martina solía visitar a mi madre, que era una amiga cercana de la familia. Ellas compartían secretos, risas y sueños, pero también había un secreto oscuro que mi madre guardó. Martina se encontró en una situación complicada, y fue mi madre quien la ayudó a salir de ella. Alejandro escuchaba atentamente. Cada palabra de Teresa era como un hilo que tejía una nueva realidad en su mente. ¿Qué tipo de situación?, preguntó, con el ceño fruncido. Martina estaba involucrada en un escándalo que podría haber arruinado su vida. Mi madre la ayudó a ocultarlo, a comenzar de nuevo. Pero a cambio, Martina prometió que nunca revelaría su pasado, que nunca volvería a ese lugar. El colar es un símbolo de esa promesa. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La imagen de su esposa, la mujer que había amado y perdido, empezaba a desdibujarse ante la revelación de Teresa. ¿Y tú? ¿Por qué tienes el colar?,
preguntó, su voz quebrada por la confusión. Mi madre murió hace 2 años, y antes de fallecer me confesó todo. Me dio el colar y me pidió que lo cuidara. Quería que supiera la verdad sobre Martina y que si alguna vez la conocía, le dijera que no la había olvidado, que siempre estaría agradecida por lo que hizo. La revelación golpeó a Alejandro como un rayo. La historia de su esposa se desmoronaba ante sus ojos, y la figura de Teresa se transformaba en alguien crucial en su vida. ¿Y por qué no me dijiste nada antes?, preguntó, sintiendo la angustia en su pecho. Porque no sabía cómo reaccionarías. Temía que me juzgaras, que me vieras como una intrusa. Pero ahora, después de todo lo que hemos compartido, siento que no puedo seguir ocultando esto, respondió Teresa, su voz llena de emoción. Alejandro se quedó en silencio, procesando la verdad que acababa de escuchar. La imagen de Martina, la mujer que había amado incondicionalmente, ahora era una sombra de secretos y promesas. ¿Qué más sabes?, preguntó, buscando en el rostro de Teresa alguna pista que le ayudara a entender. Sé que Martina tenía una carta que nunca te entregó. Habla sobre su pasado, sobre sus miedos, y sobre lo que realmente significaba para ella el colar. No sé dónde está, pero sé que existe. Mi madre siempre decía que era la clave para entender a Martina, respondió Teresa, con un brillo de esperanza en sus ojos. Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La verdad estaba al alcance de su mano, pero la incertidumbre le llenaba de miedo. ¿Dónde está esa carta?, preguntó con firmeza, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era un paso hacia la resolución. No lo sé, pero estoy dispuesta a ayudarte a encontrarla. Si realmente quieres saber la verdad sobre Martina, juntos podemos desenterrar su pasado, dijo Teresa, acercándose aún más a él. En ese momento, Alejandro vio a Teresa de una manera completamente diferente. Ya no era solo su empleada, sino una aliada en su búsqueda de respuestas. La conexión que habían formado se tornaba más profunda, más significativa. ¿Y si no me gusta lo que encuentro?, preguntó Alejandro, sintiendo el peso de la duda. La verdad a veces duele, pero es mejor que vivir en la oscuridad, respondió Teresa, su mirada fija en él. Alejandro sintió que sus muros se desmoronaban. La incertidumbre de su pasado y el dolor de la pérdida lo habían mantenido a distancia. Pero ahora, frente a Teresa, sentía un rayo de esperanza. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, con una mezcla de temor y determinación. Primero, necesitamos hablar con la gente que conocía a Martina. Tal vez alguien aún tenga la carta o al menos una pista sobre su paradero. Y después, si encontramos la verdad, podremos decidir cómo seguir adelante, respondió Teresa, con una resolución que desbordaba su ser. Alejandro asintió lentamente, sintiendo que había dado un paso crucial hacia su propio futuro. La historia de Martina empezaba a tomar forma, y con ella, la posibilidad de sanar las heridas del pasado. Gracias por confiar en mí, dijo Alejandro, su voz suave pero cargada de emoción. Gracias a ti por escucharme, respondió Teresa, con una sonrisa tenue que iluminó su rostro. Ambos se miraron en un silencio que decía más que 1000 palabras. Estaban al borde de algo monumental, una verdad que podría cambiar sus vidas para siempre. La incertidumbre seguía presente, pero ahora había una luz en el camino, una luz que los guiaba hacia el futuro.